Hola. Ya nos conocemos. Ya nos conocemos. Veo que estamos rodeados de material que no solemos nosotros entender como material de la asignatura de biología, es algo totalmente diferente a lo que estamos habituados. Muchas veces nos venden el tema del método para poder dar clases mejor y para poder enganchar a los niños. Creo que no hay eso de un método. Mi método es integrar cositas diferentes en lo que es la clase magistral, en lo que es utilizar libros, en lo que es utilizar la pizarra, dibujar la pizarra, tomar apuntes, es decir, una mezcla un poco de todo. Y esto de aquí, bueno, pues simplemente es parte de un proyecto que hice el año pasado con mis alumnos de primero de bachillerato. Ahí había una mitad de la clase más o menos que los conozco desde que entraron en primero. Entonces, bueno, los que ya me conocen y saben que yo me embarco en cualquier historia, pues me dijeron, queremos ir a la Feria de la Ciencia. Y yo les dije que no, evidentemente, porque la jefatura de estudio me quita muchísimo tiempo. Y digo, no, yo no me puedo concentrar en hacer un proyecto a gran escala. Que sí, que sí, que sí, que sí. Y efectivamente que sí, me convencieron rápido. Y como no podíamos darle ese enfoque experimental que tienen muchos de los proyectos que van a la Feria de la Ciencia de Sevilla, por falta de tiempo precisamente, pues decidimos darle un enfoque divulgativo y pensamos que los Pokémon por lo menos podían ser llamativos, tanto para niños más pequeños como para jóvenes adolescentes. Y efectivamente eso es lo que hicimos, intentar captar la atención de la gente con los Pokémon y a la vez enseñar ciencia, enseñar biología. ¿Qué resultados tuvo? Brutal. Yo ya la valoro siempre como la mejor experiencia educativa desde que yo me dedico a la docencia que he tenido, pero con diferencia. Bueno, la motivación es obvia, pero también hay que sacrificarse para realizar algo así. Me has contado que incluso había recreos, tiempo libre que tenían los alumnos, tanto ellos como tú, que teníais que sacrificar para llevar esto hacia adelante. Hemos sacrificado algunos recreos, hemos venido algunas tardes a preparar material, muchas horas de casa trabajando individualmente o en mini equipos, ¿no?, que después poníamos en común, es cierto. Y muchas clases de biología, es decir, hemos dejado de dar algunas cosas teóricas en favor de hacer este proyecto. Intentamos que fueran las 3 unidades que menos influían para el curso siguiente, es decir, que no se iban a volver a tocar en biología del curso siguiente. Y bueno, pues es verdad que no hemos trabajado teóricamente esas unidades, pero tienen conocimientos de años anteriores y se llevan otros conocimientos y otras experiencias que de otra manera no hubieran tenido. Entonces, un poco ponerlo en la balanza y ir valorando. ¿Tú crees que sobreestimamos los libros de texto? Sí, no, yo creo que son necesarios, son útiles, sobre todo como una guía para ellos tengan una referencia. Ellos se pierden muchísimo si no tienen un libro de texto, si no tienen un guión, digamos, que seguir, pero después es verdad que no podemos depender totalmente del libro de texto. El libro de texto es una herramienta más que debemos utilizar en clase, que sirve de referencia para ellos en casa, pero debemos de utilizar vídeos de YouTube, por ejemplo, páginas web, que hay un montón de recursos interesantes, apuntes de otros compañeros, es decir, otra serie de recursos que están ahí y que podemos utilizarlos. Como yo no he tenido nunca una asignatura de biología como esta, quiero que me expliques un poco las cosas, los materiales que tiene aquí, a ver si me entra otra vez las ganas de estudiar ciencia. Vamos a levantarnos por aquí. Pues te cuento un poquito. Mira, la idea era, partiendo de los Pokémon, explicar ciencia. El tema de las evoluciones en el juego que te da puntos, pues con matemáticas, con sucesiones matemáticas, optimizábamos la forma de ganar más puntos. El tiro parabólico, que sirve para poder lanzar las bolas con un cierto ángulo, una cierta fuerza, para que sea más efectiva la captura. Es decir, todo eso que forma parte del currículo de primero de bachillerato, de física, química, biología, matemáticas, lo metimos ahí en el póster este. Y bueno, pues después el resto era todo biología, evidentemente estamos en esa asignatura. Y bueno, pues en este caso, pues la evolución en los Pokémon es una palabra muy recurrente, pero que se utiliza mal, porque la evolución tal como la vemos en Pokémon, que es que un animal se transforme en otro de golpe y porrazo, no funciona así. Entonces lo que hicimos fue contrastar la evolución en el mundo de los Pokémon con la evolución en el mundo real. Hablamos de curiosidades como que el nombre de Pikachu viene de un animal que existe en verdad, que es la pica. Claro, que además ya conocimientos adicionales también, exactamente, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que estos pósters, junto con las figuras, pues llamaban muchísimo la atención. Hicimos de los 4 Pokémon iniciales, de Squirtle, Pikachu, Bulbasaur y Charmander, y teníamos sus correspondientes pósters, algunos más pequeñitos, otros más grandes, para explicar, cada uno centrado en una cuestión, ¿no? Pues la cola de Charmander, ¿por qué arde? Eso no existe en la vida real, pero sí que podemos hablar de bioluminiscencia, de ciertos animales o ciertos seres que producen luz mediante reacciones químicas, y eso es lo que imaginamos que se produciría.
La luciferina, que es la molécula que da lugar a la oxiluciferina, que es la que se ilumina, ¿no?, en las luciérnagas. Y bueno, pues para eso pues también teníamos nuestro Charmander que produce luz, ¿no? Hicimos una cola que se encendía y con esto pues podíamos explicar un poco cómo ocurre la producción de luz. De lengua y literatura, y además tu vínculo personal con el teatro ha hecho también que aquí en tu instituto tengas, bueno, no es una asignatura, pero sí, realmente es asignatura optativa de teatro con los alumnos. Cuéntanos un poco cómo la llevas, cómo la trabajas con ellos. Pues bueno, el aula de teatro surgió porque los centros educativos de secundaria tienen una serie de horas que pueden jugar con ella y diseñar los horarios a su criterio. Entonces pues yo el segundo año que entré aquí, en 2011, hablé con la directiva y le propuse que porque no abríamos una aula de teatro. Entonces pues les pareció una idea estupenda y ese año se ofertó a los alumnos como optativa de segundo de la ESO, con la grata sorpresa que al año siguiente la ofertamos en segundo, en tercero, en cuarto de la ESO y en primero de bachillerato. O sea que tuvo una aceptación tremenda. Les encantó porque la verdad es que tuvo muy buena acogida y se lo pasaban estupendamente y otras formas de aprender. ¿Qué ocurre? Con la ley nueva, con la LOMCE, ya desaparecieron los proyectos integrados de cuarto de la ESO y de primero de bachillerato y solo se ha quedado como optativa en segundo y en tercero. Entonces pues a eso me dedico en el aula de teatro, a impartir la asignatura como optativa en segundo de la ESO y en tercero. Imagino que te hubiese gustado que no se cambiara, ¿no? Con la nueva ley educativa. A mí me hubiera encantado porque de hecho yo en mi asignatura de lengua, en primero de la ESO, por ejemplo, yo meto mucho teatro. Yo no doy el teatro de manera teórica, vamos, hay muchos profesores que ya optan por hacerlo mucho más práctica, creo que es mucho más rentable hacerlo de manera práctica. Entonces en primero de la ESO, que no hay asignatura de teatro, yo les obligo un poquito a que en fin, que jueguen y que hagan... Que se desinhiban un poco, ¿no? Porque también me interesa eso, ¿cómo les afecta a ellos a nivel educativo y formativo? Todas las asignaturas que aprenden aquí, evidentemente cada una atiende una materia, pero por ejemplo el teatro, ¿cómo le ayuda a ellos en su día a día y en su vida también aquí en el instituto a desenvolverse? Mira, para mí es que el teatro es beneficioso, se mire por donde se mire. Es verdad que te habla una vez que adora el teatro, porque en mi tiempo libre también me dedico a formarme. Pero, por ejemplo, a niños tímidos que les cuesta más hablar en público, que les da vergüenza, hay incluso informes por parte de la orientadora que recomiendan que ese alumno y que esa alumna en cuestión curse la asignatura de teatro para que se desinhiba, que es lo que tú estabas diciendo. Después una asignatura en el que nosotros, aunque suene, nos tocamos mucho, porque yo los obligo a que se toquen, a que se abracen, a que se pongan la mano por encima, y cuando yo lo hago con ellos, es como que lo ven en principio como una invasión, porque no es normal. Ese acercamiento entre un profesor y un alumno, que un profesor y un alumno te coja y te eche la mano por el hombro, pues yo los obligo a que hagan eso para que vivan la asignatura de otra forma. Entonces, a nivel emocional, a nivel de relaciones sociales, ayuda muchísimo, porque, yo te digo, ayuda a romper un poco la vergüenza y a relacionarnos de otro modo. El año pasado fue un año duro de trabajo porque yo cambié mi metodología y en lugar de hacer exámenes, pues trabajé por proyectos. Entonces, pues se llama aprendizaje basado en proyecto, una ABP. Tú le planteas al alumno un proyecto final y para llegar a ese proyecto el alumno tiene que desarrollar una serie de competencias y de actividades para llegar a desarrollar el proyecto final. ¿Qué ocurre? Que yo eso me lo tuve que inventar, por así decirlo, yo sola. Entonces eso son horas y horas de internet, de consultar a otros profesores que trabajan en esa línea, de inventarme un poco las actividades atendiendo siempre a la legislación nuestra de la ESO. Entonces fue un año de echarle muchísimas horas, y aparte también con la incertidumbre de no saber un poco por dónde iba a salir esto, porque yo tengo referencias de otros centros, pero aquí es la primera vez que se llevaba a cabo. Entonces pues a los chavales les gustó, a los padres también. Habrá también padres que no crean en eso o que no piensen que lo suyo es memoria y examen clásico, pero yo estoy muy contenta porque conseguí enganchar a chavales que en otras asignaturas me consta que estaban un poco desmotivados y conmigo eran su cuaderno, eran trabajar en grupo, trabajar también individual, por pareja, y los resultados
yo estoy muy contenta. Bueno, la suma es clara, profesores motivados, alumnos motivados, el resultado es ese. ¿Qué ocurre cuando los profesores no están motivados? Me imagino que tú también habrás lidiado con compañeros que has visto que están un poco cansados, hastiados de compañeros de y yo misma. O sea, yo hay veces que yo he dado una clase y digo, madre mía, la clase que acabo de dar, porque tú eres una persona que viene con tu carga de tu vida, de tu casa, de tus problemas. Entonces tú no puedes activar el botón de profesora estupenda y soy estupenda todos los días. Y hay clases que yo doy y digo, madre mía, entiendo la cara de aburrimiento de ellos. Y compañeros que bueno, que trabajan en otra línea, yo ahí no me voy a entrar porque cada uno trabaja como quiere. Yo es que necesito venir contenta al trabajo. Y yo necesito que cuando yo vea el horario, diga, ay, mañana voy a hacer una actividad súper chula que les va a encantar. Porque si yo tengo todos los días lo mismo, el rollo, apuntar, que mañana os pregunto, yo de verdad es que me muero de aburrimiento. Y no puede haber profesores que digan, bueno, profesores y padres también, que digan, a mí es que esto me suena todo un poco hippie, yo lo que quiero realmente es formarlos, que tengan un currículum bueno de cara al futuro profesional. Sí, y es respetable. Hay alumnos que en segundo de la ESO cogen el aula de teatro y en tercero ya los padres lo dirigen por un idioma. Y es respetable. Hay asignaturas mucho más académicas y asignaturas que tiran por otro lado. Entonces es verdad que todavía no está... Contale con eso, yo tengo 16 alumnos en tercero y 24 en segundo de la ESO. El tope son 25, así que casi completo. Pero bueno, es que tiene que haber de todo. Yo tengo mi opinión, pero yo respeto a los padres que quieran que el niño estudie inglés y francés en lugar de inglés y teatro, por ejemplo. Llevamos ya, que vosotros llevaréis la cuenta mejor que yo, 7 reformas desde que comenzó la democracia. ¿Qué crees que ocurre en nuestro país para que veamos una reforma tras otra y realmente no atinemos con ninguna buena que dure? Yo creo que cada gobierno que entra se quiere colocar la medallita de haber diseñado la panacea a nivel educacional. Y eso no se dan cuenta que la repercusión es grave porque nosotros, por ejemplo, este año no sabemos todavía, aún no tenemos claro si va a haber una reválida en cuarto, que dijeron que la iba a haber, y la selectividad de segundo. A priori sigue todo igual, es decir, no hay reválida en cuarto y sigue la selectividad, pero hemos empezado a trabajar sin saber muy bien por dónde va a terminar la cosa y el año pasado exactamente igual. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo entiendo al profesorado que se desmotive, porque el proyecto que te he contado del año pasado de proyecto, si a mí este año no me vale, yo ese año le tiro a la basura, porque yo realmente también lo hice en plan inversión. Si a mí este año me cambian otra vez la ley, o la metodología o los parámetros que rigen el sistema educativo, que tengo que estar todos los años cambiando e intentando acertar según el inspector que venga. Entonces, pues el tema del proyecto de educación, yo creo que se ha escrito mucho de ello, pero creo que todo se resume a eso, que todo el mundo se quiere colgar la medallita de este es el mejor sistema educativo y nos está pasando factura. Y al final quien paga son las generaciones futuras que están totalmente perdidas. Sí, porque no hay nada definido y como tú has dicho, siete reformas educativas, es que es un despropósito, se mire por donde se mire. Bueno, Sara, yo pienso que culpable, a mí no me gusta la palabra culpable, me gusta más responsable, y creo que la responsabilidad viene de varios sectores. Para empezar, no hay suficiente inversión, porque yo no le llamo gasto, le llamo inversión, porque educar a un pueblo es una inversión, no es un gasto. Y hay poca inversión en cuanto a materiales, en cuanto a diseño, a tecnología, nuevas tecnologías y demás. Y luego, porque realmente yo creo que la escuela está muy lejos de la sociedad. No se educa en lo que realmente es importante o lo que realmente la gente necesita saber. Las competencias que nos hacen falta ahora, no las del siglo XIX. Tenemos una escuela en general caduca. Y los pocos que hacemos cosas diferentes es a nuestra costa, a nuestras horas, porque queremos, porque nos gusta, y hay muchísimos. Somos el país europeo, el segundo país europeo con mayor abandono escolar. ¿A qué lo achacas tú? Influye muchísimo, ya no solo lo que puedas aportar desde el centro o lo que puedas aportar como profesor, sino las condiciones socioculturales que tengan los alumnos en la casa. Y por mucho que tú influyas sobre eso, es muy difícil rescatar a un alumno de esas características. Hay estudios por ahí que intentan contrastar el alumno que ha estado influenciado por buenos profesores, que ha estado tutorizado durante muchos cursos, con alumnos que no,
con las mismas condiciones y al final el resultado es el abandono. Entonces, ahí hay un factor sobre el que desde los centros no podemos influir. Quizás habría que implicar más a gente de la sociedad, ¿no? Servicios sociales, ayuntamientos, las propias familias. También es verdad que los baremos con los que se mide yo no estoy muy de acuerdo, porque yo creo que el informe PISA es una manipulación de los resultados. Yo creo que no se puede hablar de fracaso cuando no se intenta. Yo puedo fracasar si intento algo y no lo consigo, estoy fracasando, pero si yo nunca lo he intentado, la educación en España no es una prioridad. El recorte en educación, me imagino que lo habréis notado tremendamente. 3.000 millones de euros parece, lo puedes decir rápido, pero es una barbaridad. ¿Se puede enseñar con la misma calidad? No, con ese ya te recorte. digo yo que no, porque, por ejemplo, en personal, en profesores, en los centros, lo hemos notado un montón. Y tú no puedes desdoblar grupos, no puedes atender a la diversidad de la misma forma. No te puedes traer a los niños al laboratorio, que es una de las pegas que nosotros siempre tenemos en nuestro departamento. Grupos muy numerosos de más de 30 alumnos en un laboratorio como este no caben. No caben porque para las prácticas tú tienes que tener pequeños grupos en puestos con material delicado y tienes que tenerlo bajo unas ciertas condiciones de control que no se dan en un grupo numeroso. Si tuviéramos más recursos de profesores, por ejemplo, podríamos dividir los grupos. Uno se queda en el aula atendiendo a la mitad de la clase, el otro se viene al laboratorio, cosa que no podemos hacer normalmente. En esa motivación a los alumnos, que cuando intentamos motivarlos a ellos vemos que funciona y se están motivando, creo que nos motivamos nosotros mismos. De hecho, este proyecto, que para mí requería un montón de trabajo extra, que me eché a mis espaldas, bueno, pues lo hice súper a gusto por la propia motivación que yo tenía. Estuvimos todo el proyecto con una motivación elevadísima, tanto ellos como yo. Entonces es importante que al tú ver la motivación, te estén motivando a la vez. Y yo estaba muy a gusto trabajando este tema, trabajando con ellos, veía que ellos estaban ilusionados, yo me ilusionaba más. Entonces es una motivación mutua. Yo siempre lo comparaba con Bulbasur. En Bulbasur se da una simbiosis entre animales y vegetales, pues entre nosotros se estableció una simbiosis muy buena también. Entonces lo comparaba con eso. ¿Has hablado con ellos de esa posible apatía que a veces se siente frente a la enseñanza en muchas ocasiones? Sí, es un tema recurrente. Cuando tú hablas con docentes o con gente cercana a la docencia, el tema de la apatía es recurrente. Porque a veces le pedimos a los alumnos cosas que nosotros mismos no hacemos, porque tenemos resistencia con nosotros mismos. Incluso a lo mejor vuelca afuera frustraciones que tú tienes tuyas con tus alumnos, igual que con tus hijos, ¿no? Cuando hablábamos con los padres, ¿no? ¿Te da miedo el día de mañana cansarte? Ese miedo lo he tenido yo que siempre. Tantos recortes y que tantos problemas con la administración pública hagan que acabes hastiado y digas abandono la ilusión. Lo tenemos todos los docentes y esperemos que no llegue nunca el día que ya no tenga uno ilusión por esto, porque yo empiezo todos los cursos con un montón de ideas que después puedo llevar a cabo o no, pero ilusionado, ¿no? Como tú dices, con decir, venga, voy a intentar con este grupo montar esto, este grupo que he visto que funciona muy bien de esta manera, y yo espero nunca perder esa ilusión, porque sería para mí sería fatal, no sé cómo lo llevaría. Me imagino que tampoco se quieren poner etiquetas, pero cuando piensas en la situación vuestra, sobre todo de los docentes y evidentemente de los alumnos, por ende, debido a vuestra situación también ellos lo acaban pagando, ¿ve algún culpable a la vista? Yo creo que todo, que es el punto al que hemos llegado de intentar recortar en educación, en sanidad, e intentar que todo funcione igual o mejor, cada vez dedicando menos recursos, cosa que es imposible. Con la buena voluntad del profesorado, con la buena voluntad de los alumnos o de las familias, no podemos. Esto no es una cuestión de sacarlo mediante héroes, ¿no? Que digamos, venga, pues ahora soy un héroe y voy a echarle todas las horas, no, porque tenemos nuestras familias, tenemos nuestra tiempo libre. Pero en parte, al final, personas como tú lo acabáis siendo, porque sacrificáis tiempo que no deberíais emplear en ello. Entonces es cuestión de mentalizarse y tampoco llegar a esos extremos, porque no creo que sea la solución. La solución es que se dediquen los recursos que hagan falta y que no se subestime, ¿no? La educación o la sanidad, ¿no? Que estamos en el mismo caso. Y creo que eso como sociedad no deberíamos haber llegado a ese punto. Y ahora es difícil, ¿no? Volver atrás. Así que nada, que esperemos que los gobernantes tengan un poquito de sentido común, que pongan un poco de cordura, porque realmente es una locura. Es una locura.